Era una mañana típica de Madrid de principios de diciembre. Soleada, fría. Por eso estábamos abrigadas mientras observábamos en la plaza del Senado a un grupo bastante numeroso. Hombres y mujeres que se saludaban y charlaban como si estuvieran en una reunión familiar. Nos llamaba la atención su elegancia. Ellos con trajes oscuros y corbatas, ellas con vestidos discretos, a juego con zapatos de tacón. Según el comunicado de prensa que nos habían enviado, procedían de más de 40 países de todo el mundo. Desde la plaza podíamos ver la fachada trasera del Real Monasterio de la Encarnación, un majestuoso convento del siglo XVII, rodeado de grandes árboles donde algunos habían asistido a misa a primera hora de la mañana. Un hombre grande y muy alto destacaba entre la multitud. Sobresalía por encima de todos los demás. Bueno, obviamente estamos muy contentos por la elección de Donald Trump y vemos el futuro muy prometedor para la cooperación con Europa. Era Brian Brown, un norteamericano que es presidente de dos importantes organizaciones cristianas a favor de lo que ellos denominan familia natural. En contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra del divorcio, en contra de los anticonceptivos y, por supuesto, en contra del aborto. Además, es presidente del Congreso Mundial de Familias, una conferencia internacional que promueve los valores de la derecha cristiana en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa. Además de estar encantado con la elección de Trump, Brown estuvo en su ceremonia de investidura. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ningún país quiere perder población, y creo que ahora hay un consenso general sobre este hecho. Incluso tenemos a Elon Musk hablando de que la mayor crisis a la que nos enfrentamos son las bajísimas tasas de natalidad que tenemos. Así que creo que la cooperación entre los conservadores europeos y estadounidenses se fortalecerá aún más. Celebraremos muchos más eventos juntos y el futuro se presenta brillante. Tras los saludos y las charlas, los distintos grupos entraron en el edificio del Senado y nosotras con ellos. Entrar en el Senado no fue fácil. Nos costó mucho acreditarnos para ese acto. Fueron semanas de gestiones, peticiones, llamadas y correos electrónicos ignorados. Todas somos periodistas y trabajamos para medios de comunicación que no están alineados con los programas de la extrema derecha. Y este evento lleno de extranjeros elegantes era una sesión a puerta cerrada de un foro internacional, abro comillas, en defensa de la vida y la familia natural. Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. A lo mejor te estás preguntando quiénes somos nosotras, las que estábamos en la plaza del Senado. Yo soy periodista del País Audio. Quizá me has escuchado en algún episodio de Hoy en el País. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. La Italia de Meloni, la Hungría de Orbán, la AfD como segunda fuerza política en Alemania, igual que Agrupación Nacional en Francia. Europa parece haber cambiado de opinión sobre la extrema derecha y ese es el contexto que nos importa, porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia. Durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 1. Un futuro brillante. Empezamos en Italia. Linda Fecchi, alias LNDFK, es una productora, música y cantante italo-tunecina de 34 años. Vive en Nápoles. Cuando se enteró de que estaba embarazada, no supo muy bien qué hacer ni cómo actuar. Nunca se había planteado ser madre.
Pero el momento no era este y este no era el lugar donde quería hacerlo, donde podía hacerlo, donde sentía que podía hacerlo. Y por eso estaba muy tranquila con la idea de abortar. Linda quería abortar y el sistema se lo permitía. Desde hace casi 50 años, en Italia, el aborto es legal, en hospitales públicos o en centros privados afiliados al Estado. Pero es ilegal pagar por ello. En la práctica, abortar es mucho más complicado. Linda fue primero a un médico por lo público. La intimidó. Le hizo una ecografía errónea. Le dijo que estaba de más semanas de las que realmente estaba. Luego fue a una clínica privada, pero solo para que le hiciera una segunda ecografía, esta vez correcta. Por último, fue a otro hospital público, donde los médicos le dijeron que podía abortar quirúrgicamente. No le dieron la opción de que abortara con pastillas. Linda abortó, pero la experiencia con 3 médicos la traumatizó. Solo se te valida y se te tiene en cuenta como madre. Así que si decides quedarte con el niño, entonces hay apoyo, hay ayuda económica para el primer mes. Pero, ¿y si simplemente quieres ser mujer? ¿Cuál es tu destino? El abandono. ¿Te suena? Puede que sí. En toda Europa, muchas mujeres pasan por situaciones parecidas. El acceso al aborto se está tratando de limitar. Se suprimen los derechos de las familias LGTBIQ+, y cada vez más, el único modelo correcto de familia parece ser el que forman una mujer y un hombre casados y con varios hijos. Este es el efecto de las políticas de los gobiernos y los partidos de ultraderecha, los que están condicionando los debates públicos y parlamentarios. En Hungría es el gobierno de Víctor Orbán. En Italia es Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Y aquí, en nuestro país, es Vox, un partido de extrema derecha, escisión del Partido Popular, que se ha convertido en la tercera fuerza política del país. Enfrascados en las noticias de cada día en nuestros países, te puede parecer que estos partidos y sus políticas son hechos aislados. Pero todos trabajan juntos. Se reúnen en organizaciones y eventos con nombres largos y estructuras confusas. Ellos también forman una familia correcta. Para tratar de entender sus relaciones, mis compañeras y yo empezamos a trabajar en esta historia. Somos periodistas, pero venimos de entornos diferentes. Te iré presentando a Francesca, Claudia y Lili, pero empecemos por mí. Soy de Santander, pero viví y trabajé 9 años entre México y Guatemala. En Guatemala hay muchísimas adolescentes embarazadas, en muchos casos por abusos familiares. Reporté muchas de las violencias en Centroamérica, sobre todo la violencia machista y los efectos de las políticas ultraconservadoras. Todo era muy distinto de lo que había conocido en España, donde las mujeres, pensaba yo, íbamos ganando en derechos. Lentamente, pero ganando. Una sensación que fue cambiando desde que volví a España en 2020. Por eso volvamos a esa mañana fría y soleada en Madrid. Volvamos al Senado. La libertad y la cultura de la vida son la base de nuestra civilización. Bienvenidos, pues, bien hallados todos. Es un gran honor para mí darles la bienvenida y desearles el mayor de los éxitos en este enclave, en este maravilloso enclave, en la Cámara Alta del Senado de España, testigo, señores, de la historia parlamentaria de España. La reunión del Foro Internacional en Defensa de la Vida y la Familia Natural tuvo lugar en el antiguo Salón de Sesiones, una elegante sala que ha sido testigo de la historia parlamentaria española durante más de 200 años. Por tanto, no se trata de un salón cualquiera, sino del Salón, una sala histórica para celebrar la 6ª Cumbre Transatlántica por la Libertad y la Cultura de la Vida. Como en cualquier reunión familiar, los anfitriones hicieron los honores. Por el lado de Vox estaba el senador Jaime Carbonell. También estaban 2 exsenadores del PP, los ultraconservadores Javier Puente y Jaime Mayor Oreja. Así inauguraron la cumbre de la Red Política por los Valores. Recuerda este nombre. Es importante porque es la organizadora de este evento. En Nueva York y ahora Madrid. En Madrid, donde estamos 300 representantes, líderes políticos y sociales, y como han dicho, de más de 40... La Red Política por los Valores nació en 2014, en una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York. La moderó Brian Brown, el mismo al que escuchaste hablar al principio de este episodio, diciendo que el futuro con Trump será brillante. La vida y la libertad
En el Senado nos sentamos en la zona de prensa, en uno de los balcones que se asoman a la gran sala. Es un espacio amplio en el que solo estábamos nosotras y algunos periodistas españoles. Un par de azafatas vigilaban discretamente nuestros movimientos. Presentimos que iba a ser una mañana larga. Una mañana de declaraciones contundentes por parte de representantes de organizaciones con nombres que parecen inofensivos. La lista de oradores incluía a representantes de los partidos de ultraderecha de toda Europa que ya he mencionado. Vox, el italiano Fratelli d'Italia, el húngaro Fidesz, el polaco Ley y Justicia y partidos de Sudamérica y África. Pero lo que realmente nos llamó la atención del programa fue la lista de patrocinadores. Muchos eran estadounidenses. Para entender por qué había tantos estadounidenses, creo que este es un buen momento para presentarte a una de mis colegas italianas en este proyecto, Francesca Berardi, que habla un poco de español. Esas son básicamente las organizaciones que ayudaron a Trump a ganar en el 2016 y 2024, pero con una diferencia clave. En el 2016 presionaban abiertamente para restringir el derecho al aborto y consiguieron lo que querían con la anulación del caso Roe contra Wade. Sin embargo, durante la última campaña presidencial, Trump y sus aliados no pudieron permitirse mantener la agenda provida en el centro. En su lugar, cambiaron el foco de provida a profamilia. Francesca trabaja para la productora italiana de podcast Cora Media, pero antes trabajó en Estados Unidos durante casi 8 años, incluidos los del primer mandato de Trump. Fue Francesca quien se dio cuenta de que entre los patrocinadores estaba la Fundación Heritage, el think tank que está detrás del proyecto 2025, el plan ultraconservador para reformar Estados Unidos que Trump está siguiendo al pie de la letra en su segundo mandato. En representación de Heritage estaba el filósofo Jay Richards, que tomó la palabra en una charla sobre la libertad en las sociedades contemporáneas. Así que la cuestión de la libertad en 2024, para aquellos de nosotros que creemos en el patriotismo, la fe, Dios y la familia, es en cierto modo mucho más compleja ahora de lo que era en el siglo XX. Después de una mañana de charlas y presentaciones, hubo una pausa. Como en cualquier evento de este tipo, la gente dedica los ratos de pausa para lo que se conoce como networking. Los asistentes charlaban en pequeños corrillos alrededor de una mesa con botellas de agua y porciones de brownie. Entre toda la cacofonía de voces en distintos idiomas, lo que más nos llamó la atención fue la gran cantidad de húngaros que había en el evento. No, yo no hablo húngaro, pero mi compañera Lili, que sí lo es, fue la que se dio cuenta. Y la que nos dijo que estaba ahí, Peter Torcsi, representante de una organización que se llama el Centro de Derechos Fundamentales. Lili creció en Budapest. Nació unos años después de la caída del telón de acero y durante la mayor parte de su vida el partido Fidesz de Viktor Orbán ha estado en el poder. Como periodista, se enfocó en los derechos reproductivos y en los efectos de la política en las mujeres y las familias. Y ella sabe perfectamente la importancia que tiene el Centro de Derechos Fundamentales para el gobierno de Orbán. The Center for Fundamental Rights, El Centro de Derechos Fundamentales es un instituto de análisis e investigación jurídica que elabora informes y que organiza eventos. Entre ellos se encuentra la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora de Hungría, la CEPAC, que es la única versión europea del evento que acoge a miembros del Partido Republicano y a figuras del Make America Great Again. Lo llaman la mayor reunión de la derecha del mundo. Este año, en 2025, la CEPAC regresó a la capital húngara por 4ª vez. Aunque el centro es independiente del gobierno, ha recibido una gran financiación del Fidesz a través de fundaciones. Muchos de sus empleados tienen vínculos con otras instituciones financiadas por el gobierno. El Centro de Derechos Fundamentales era uno de los principales patrocinadores europeos de este evento.
Es un grupo de expertos que se ocupa de todo tipo de políticas públicas y además recientemente hemos desarrollado una red conservadora internacional muy fuerte. Peter Torchy es su director operativo. Torchy nos contó que hace un par de años el centro abrió una oficina aquí mismo, en Madrid, la única fuera de Hungría. Le preguntamos por qué eligieron Madrid, pero no contestó. Prefirió darnos una visión, digamos, más universal. También nos permite conectar directamente con nuestros amigos de España y Portugal. Pero también es una puerta abierta para los sudamericanos y para toda la región. Porque en Argentina, con la victoria del presidente Milei, en Paraguay, Chile y otros países sudamericanos diferentes donde las fuerzas conservadoras son cada vez más significativas, existe un claro interés y es una buena oportunidad para nosotros, los europeos. Y Torchy nos habló también de los vínculos con otro país, Italia. Tenemos lazos muy fuertes con los amigos conservadores italianos desde que la señora Meloni asumió la presidencia. El Instituto de Maquiavelo y Nazione Futura son nuestros aliados más fuertes. Nos reunimos con nuestros amigos italianos una vez al mes. Y existe un foro llamado Italian Hungary Think Tank Meeting que organizamos anualmente. Es un buen momento para hacer una pequeña reflexión sobre Hungría. Se unió a la Unión Europea en 2004. Es 5 veces más pequeña que España y tiene una población de algo más de 9 millones de habitantes. Tiene una historia compleja ligada a los distintos imperios europeos y a las guerras mundiales. Pero es difícil pensar en otro momento de la historia reciente en el que Hungría haya sido tan relevante políticamente en la escena mundial como ahora. Y no es ni por su poder, ni por su economía, ni siquiera por su situación geoestratégica. Lo es por la ideología dominante que el país proyecta al exterior. En Hungría, las mujeres embarazadas están obligadas a escuchar el latido del feto. En Hungría, en 2025, se ha prohibido el desfile del orgullo de la diversidad sexual. Hungría, para las personas presentes en la conferencia, representa un modelo político de éxito que se ha convertido en el modelo para los líderes de derechas de todo el mundo. La biología, es decir, la fe. Eso es lo que odia. De vuelta a la zona de prensa, las siguientes intervenciones tocaron varios de los temas dominantes, y todos ellos estaban conectados. El primero y más importante, lo woke. Las elecciones norteamericanas, la cultura que se denomina woke ha dado un paso atrás. Los políticos progres, como ese wokeismo ha impulsado desde los últimos años una agenda, una legislación totalitaria. Ser woke en castellano podría traducirse como ser un ciudadano concienciado con las injusticias. Un tipo de conciencia asociada de forma despectiva al mundo progresista. Para la familia de la ultraderecha, el wokeismo es la tercera ideología más peligrosa de nuestro tiempo, después del comunismo y del socialismo. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, fue el más insistente. Pero también aquí en España. Quiero dar las gracias, porque lo he visto entre nosotros, a Juan García Gallardo, que fue vicepresidente de Castilla y León, una persona que en este clima de la cultura de la muerte, en este clima de cancelación, de wokeismo imperante, decidió impulsar desde una humilde consejería de una región pequeña de España, decir que las mujeres debían tener el derecho a escuchar el latido fetal de su hijo. Alguien que dijo... Garriga es miembro del Opus Dei, y el político al que menciona, Juan García Gallardo, se inspiró en Hungría para tratar de replicar su modelo político en Castilla y León. Del wokeismo, Garriga pasó al segundo tema clave: limitar o directamente negar el derecho al aborto. Son los que nos dan esperanza para seguir peleando y construir ese mundo mejor que tenemos el deber, ¿verdad? Lo que denomina derecho a oír el latido del feto es una medida antiaborto, algo que nunca se ha aplicado en España, aunque se intentara en Castilla y León. Y no es un derecho, sino el intento de establecerlo como una obligación. Finalmente, tras el wokeismo y el aborto, llegaron al tercer tema capital: la retórica del bien contra el mal. Por supuesto, el lobby pro-aborto y las feministas proponen proyectos de ley muy radicales y la sociedad ve que no es tan horrible como pensábamos al principio. Entonces también necesitamos desarrollar una narrativa basada más en la ciencia que en nuestras creencias morales.
Este es Krzysztof Bosak, vicepresidente del Parlamento polaco, que fue presentado en la conferencia como uno de los mayores defensores de los no nacidos. Bosak defiende respaldar estas ideas antiabortistas con la ciencia, porque la moral por sí sola ya no basta. Esta idea, la de que la moral ya no basta, no la olvides. Cuando más tarde reflexionamos juntas sobre lo que habíamos estado escuchando, coincidimos en que fueran cuales fueran los objetivos de la sexta cumbre transatlántica por la libertad y la cultura de la vida, estaba claro que había sido una ocasión para que la Red Política por los Valores reforzara su red y los partidos se alinearan en torno a una agenda común. Señoras y señores, muchas gracias. Salimos del Senado y el jaleo del centro de Madrid era lo habitual, pero teníamos la sensación de que nadie sabía lo que en el Senado se estaba organizando y preparando. Why not organizing a big protest against such event? Esta es Claudia Torrisi, de Europod, mi tercera colega en este proyecto. En 2019, Claudia estuvo en Verona, en el Congreso Mundial de las Familias, otra reunión internacional de movimientos ultraconservadores contra el divorcio, el control de la natalidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2019, en las semanas previas al Congreso Mundial de las Familias en Verona, organizaciones feministas y activistas de Europa intercambiaron correos electrónicos y mensajes para organizar una protesta. Mientras políticos y organizaciones conservadoras se reunían, miles de manifestantes recorrieron las calles en señal de protesta. Claudia me preguntó por qué no había protestas en el evento, como si las hubo en Verona. No supe qué contestar. Propuse que fuéramos al Congreso de los Diputados, donde se celebraba una jornada a favor del derecho al aborto, para intentar contraprogramar el evento de la Red Política por los Valores. But I think that some political groups are, and I totally believe this, are underestimating the force and the impact of these movements. Ella es Raquel Hurtado, subdirectora de la Federación Española de Planificación Familiar, que charló con nosotras justo antes de entrar en el acto. Y fue muy tajante. La mayoría de partidos políticos, nos dijo, está subestimando a la Red Política por los Valores y sus conexiones con la extrema derecha. Y hay que estar muy atentas a cómo legislan y cómo se financian estas redes. Policies and legislation in terms of everything. At the Supreme Court today, an historic upheaval. In a sweeping ruling that overturned a half a century. En 2022, en una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó oficialmente Roe contra Wade, la sentencia que protegía el derecho constitucional al aborto desde hacía más de 50 años. Desde entonces, las condiciones para abortar en Estados Unidos se han endurecido muchísimo. Menciono este acontecimiento porque es uno de los ejemplos más claros de cómo los derechos de salud sexual y reproductiva nunca están garantizados. Hay una última persona que quiero presentarte. Se llama Clementina Suchanov. Como nosotras, estuvo en Madrid en la cumbre de la Red Política por los Valores, pero de incógnito. Sí, es una historia graciosa porque creo que en algún momento os vi en el balcón. Clementina Suchanov es cofundadora del movimiento por los derechos de la mujer All Poland Women's Strike, que aboga por el acceso al aborto seguro. Pero además y sobre todo, fue una de las pocas periodistas independientes que consiguió asistir a la cumbre de Madrid. Entró registrándose con un nombre falso. De este modo, no solo tuvo acceso a la cumbre, también pudo entrar al acto celebrado la noche anterior en el Teatro Real. Cuando vi el programa parecía una reunión oficial. Iban al teatro a ver una obra. Pero estaba totalmente equivocada. Alquilaron un espacio en el teatro a puerta cerrada, solo para la gente de la reunión. Entré con un nombre falso y lo que descubrí no fue gran cosa. Ya sabes cómo son estos eventos. Pero toda la fiesta, digamos que esa noche, la organizaron los húngaros. Mi compañera Lili habló con ella en Varsovia semanas después de la conferencia en el Senado. Se reunieron en una cafetería del centro de la ciudad. Clementina es autora de This is War, un libro sobre las conexiones entre las organizaciones de extrema derecha a nivel mundial. Suchanov nos contó que en el Teatro Real había mesas adornadas con merchandising, chapas de Make Europe Great Again, pegatinas de la Fundación por una Hungría Cívica, folletos y ejemplares de un libro con un título increíblemente largo. Víctor Orbán gana, no solo cada 4 años, sino todos los días. Ahí fue cuando se dio cuenta. El gobierno húngaro, la Fundación por una Hungría Cívica y el Centro de Derechos Fundamentales no solo eran participantes, eran
los organizadores de este nuevo movimiento mundial. En esta serie nos embarcaremos en un viaje por Europa para desgranar todo lo que escuchamos en la Conferencia de Madrid y, sobre todo, sus consecuencias. Nos reencontraremos con Linda, la mujer italiana que abortó, y sabremos más sobre su historia. En el siguiente episodio viajaremos a Budapest. Viktor Orbán presenta a Hungría como un país para las familias, pero solo para las correctas. La Familia Correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria. La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.